México. Un recorrido por sus municipios a través de sus tradiciones y cultura. Comenzamos. Bienvenidos al programa Todos Somos México, que se transmite totalmente en vivo por la DECA 1250 de AM. Les recordamos los teléfonos en cabina por si desean ponerse en contacto con nosotros: 3647-8383 y 3647-7481. Agradecemos a Alejandro en los controles y los dejamos con nuestra conductora Celia Encuentro. Muy buenas tardes, amigos, compañeros radioescuchas. Pues bienvenidos una vez más a este programa Todos Somos México, un encuentro con sus municipios, y recordemos que todos somos Méxicos. Este es un programa radial y bohemio en donde la música, la historia y la gastronomía serán los protagonistas de nuestro viaje a través de la radio. Pues hoy vamos a hablar de seguimos recorriendo la zona metropolitana, la Perla de Occidente, la bellísima Perla de Occidente. Estamos recorriendo todo lo que viene siendo el centro cultural, el centro histórico. Y la semana pasada estuvimos hablando del Instituto Cultural Cabañas. Pues hoy vamos a caminar unos pasitos más y nos vamos al Museo Regional, que prácticamente está muy cerca de lo que es el centro, muy fácil de llegar, y pues también con un contenido interesantísimo que quiero que todos ustedes se enteren, que todo Guadalajara, toda la República se entere de lo que nos ofrece este Museo Regional. Pues para eso tenemos un invitado muy especial, el licenciado Roberto Velasco, que hoy está aquí con nosotros acompañándonos, donde nos va a invitar y a darnos a conocer este bellísimo museo. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias a ti, gracias a tu auditorio por escucharnos. Y gracias por la invitación. ¿Qué es lo que encontramos, licenciado, al llegar a este bello museo? Un historial que nos puede platicar. ¿Cómo fue la fundación? ¿Cómo fue que se creó este edificio? Bueno, pues más que nada lo que puede encontrar uno en el Museo Regional, pues es una colección impresionante. Tenemos desde materiales paleontológicos con ejemplares de 9 millones de años de antigüedad. Claro. Tenemos una colección arqueológica muy bella, muy amplia del occidente de México, algunas piezas del resto de Mesoamérica. La colección histórica pues abarca la parte colonial, la parte del México independiente, el México moderno. Y tenemos una pinacoteca fantástica. Eso es como es lo que hace muy distinto a este museo con el resto de los museos regionales de la República Mexicana. Hay muchísimo que ver. Sí. Mucho en que entretenernos. Hasta del siglo Por XX, ejemplo, ¿no? Si nos vamos al pasado un poquito para empezar de cero, se puede decir que fue en la época colonial cuando se construye, en el siglo XVII, se construye, pero con el fin de ser primero un colegio. No, en realidad fue en el siglo XVIII. Siglo XVIII. Sí, creo que duró algunos añitos, ¿no? Para terminarlo. Sí, claro, pero el museo empieza siendo sí un colegio, un liceo, y me parece que tiene 275 años más o menos de edad, wow, ¿no? Más o menos. Y grande, toda una manzana, me imagino. Es toda una manzana, es enorme. ¿Y ¿no? la cantera de qué está hecha? Es esta cantera amarilla que es así como muy característica aquí de Guadalajara. En general ya tiene varias intervenciones, no todo el edificio es el original, ya se le han metido algunas manitas, pero tiene baldosas de plafones como de baldosas de cerámica, tuvo en algún tiempo piso de cerámica también de barro, y pues con los años ha ido cambiando, ¿no? Se ha estado... Pues lo que pasa es que ningún material es eterno, ¿no? Claro. Ni siquiera la roca, entonces pues se le tiene que echar su manita de gato cada cierto tiempo, ¿no? Aparte de que pasó por una etapa difícil en la época de la Revolución, por ejemplo en el año 1810, que lo tomaron como cuartel, ¿no? Sí, pues atravesó etapas. Pero además también como cárcel ahí metiendo. Cárcel de los españoles, es verdad. Entonces, o sea que tiene una historia impresionante, para empezar. Sí, bueno, el edificio tiene todas sus etapas. En todas sus etapas, pero pues bueno, ahorita la que nos está tocando a nosotros, o la que me toca a mí, pues es vivir la etapa de un renacimiento de ese museo, ¿no? Claro. Creo que la que más me interesa también un poco. Es un museo que debe reflejar como la historia que tiene la región, la historia de la ciudad, y pues lo debe hacer cabalmente, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es en lo que estamos trabajando ahorita. Claro, y dice, le nombró, por ejemplo, etnología e instrucción de bellas artes y enseñanzas artísticas de Guadalajara. O sea, fue una iniciativa de un personaje ilustre, ¿no? El Isca Farías, que sería el que incentivó, digamos, la creación de este espacio,
pues empezó por a recuperar todos estos colecciones que se estaban perdiendo con después de las leyes de desamortización de bienes del clero, pues muchos espacios de la iglesia empezaron a ser recuperados por el Estado. Claro. Entonces se empezaron a construir nuevos espacios, pero también ahí habían muchas colecciones y pues todas esas colecciones empezaron a tener como un vaivén, empezaron a pasar de un lado a otro, y entonces ISCA es el que se dedica como a recuperarlas y después busca mostrarlas. Estamos hablando ya, fueron 50 años en que hubo una pérdida de lo que ahora llamamos patrimonio, porque a lo mejor en ese entonces no se consideraba un patrimonio propiamente, ¿no? Claro, no tenía la misma valoración. Sí, exacto. Sí. Pero ya para 1918, que es cuando, bueno, entre el 16 y el 18 que está ocurriendo este proceso como de recuperación, pues ya se está viendo la importancia de tener este patrimonio en un lugar y además mostrarlo y además utilizarlo para fomentar las artes, para fomentar el conocimiento, ¿no? Claro que sí. Aparte de que en el año de 1976 para acá, ¿no? Es como que resurge todo, aparte de los donadores de piezas arqueológicas encontradas también. Pues sí, han apoyado. En realidad, digo, desde 1918 a la fecha, pues siguen llegando piezas, ¿no? Sí, en 1976 se le da una gran reestructuración al museo, es donde te digo que le metieron mucho obra constructiva y remodelación de espacios. Pero sí, digamos, los materiales arqueológicos desde finales de la primera mitad del siglo XX empezó a llegar un cúmulo impresionante de arqueología del occidente. Qué interesante. Sí. Por ejemplo, ¿tiene el nombre de Instituto Nacional de Antropología e Historia? El instituto en realidad es como la matriz, o es como pues sí, es un instituto federal, es a nivel nacional, tiene museos en prácticamente todos los estados, faltarán 2, creo. Y pues es el encargado de todos los materiales desde la época paleontológica hasta el 1920. Y a partir de ahí, las colecciones artísticas que se fueron creando ya son del Instituto Nacional de Bellas Artes. Okay. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas salas son? Sabemos que son 2 plantas, pero ¿cuántas salas, patios? ¿Cómo lo distribuyen? Pues está distribuido, tiene un gran patio central en la entrada, es el que te da como la bienvenida. Tenemos el patio de la capilla que tiene una fuente, ese lo estamos utilizando, o creo que siempre se ha utilizado como un espacio como de usos múltiples, porque se pueden dar ahí. Por las características del espacio se pueden hacer eventos de danza. Nosotros acabamos de tener un concierto el miércoles, tuvimos un concierto fantástico. Un recinto cultural, totalmente. Sí, es que fue el Día Internacional de la Lengua Materna. Y hubo ahí un ciclo de conferencias. Pero fíjese, eso que acaba de decir, qué interesante, porque como dijo usted, es una exposición o una conferencia de lengua materna, acaba de decir, y que muchas veces no nos damos cuenta. Como dicen los que andamos a pie, los que no usamos el celular, las redes sociales, ¿cómo el que no nos damos cuenta? Y es, como dice usted, la lengua madre. Es muy interesante. Ya, pues aquí un poco se revaloró mucho la idea de que la lengua materna en todos, pues es como esta primera forma de percibir el mundo, de darle como qué conceptos bonito. Al mundo. Mira, y no lo perdimos. Nos vamos a un corte. Bien padre. Regresamos. Bien padre. Sí. Somos México. Un recorrido por sus municipios a través de sus tradiciones y cultura. Continuamos. Por si desean comunicarse con nosotros al 3647-8383 y 3647-7481, y también nos pueden seguir en Facebook, que estamos ahorita totalmente en vivo en Todos Somos MX. Muy bien. Bueno, pues estábamos con un tema que estamos hablando fuera del aire muy interesante sobre la lengua madre, y le digo que esos temas no los perdemos, y qué interesante, ¿no? O sea, ¿cómo estuvo? ¿Qué tal? Pues estuvo bien padre, te digo, la reflexión era de cómo buscar conservar las lenguas maternas, las lenguas que en realidad pues, son los idiomas nacionales, ¿no?
México tiene una diversidad de idiomas nacionales impresionantes, autóctonos, originarios. El náhuatl, por ejemplo. Sí, lengua madre, el náhuatl. Estuvo padrísimo porque incluso hubo, bueno, además de estas reflexiones, hubo, por ejemplo, un ciclo de poesía, entonces se pudo escuchar poesía en huirrárica, en náhuatl, purépecha. Sí. Tuvimos gente chol de Chiapas, tuvimos totonaco. Ay, qué padre. Muy padre. Y para terminar, hubo un concierto de una soprano mije. Entonces, imagínate, era música, qué belleza. pues tipo ópera, ¿no? O sea, porque no es ópera, ¿no? Pero era estas voces muy, muy fuerte, muy estilizado, en el patio de la capilla, desde la capilla con acompañamiento. Todo un programa bien vestido, todo. Estuvo muy padre. Sí, me imagino. Fíjate, yo así ahorita en este momento me estoy imaginando, por ejemplo, Hernán Cortés, que es muy criticado por todo lo que se ha sabido y bueno, todas esas cosas, ¿no? Que nos gobernó y bueno, ya no sabemos la historia. Pero fíjate, he estudiado un poquito a Hernán Cortés y él cuando llegó aquí no hablaba nada de nuestra lengua. Y tuvo que aprender y lo hizo. Para poder conquistar un país tienes que entenderte. Y lo hizo, creo que hasta hablaba 3 lenguas, al grado de casarse, formar familia, y etcétera, etcétera. Y nosotros que aquí nacimos, que aquí vivimos, no sabemos ni siquiera una palabra básica de hola, ¿cómo estás? Te quiero mucho, o que tengas un excelente día. Mínimo. Sí, te exigen el inglés. Y la mayoría de los niños ya nacen casi hablando el inglés y saludando. Pero esta es nuestra lengua madre, por ley no la deberemos de saber, o tenerle amor a esa lengua más que nada. Que no te la impongan, que tú tengas ese amor hacia ella y no perderla, porque en realidad es nuestra identidad. Así de sencillo. Bueno, pues sí, pero es bonito, ¿no? Es muy bonito. Mira, escucharlo. A final de cuentas, por ejemplo, el náhuatl, el purépecha, dependiendo de la región en la que estés, de alguna manera lo manejas, porque todo el tiempo estás utilizando palabras. Lo que no sabes es que esas palabras tienen un origen náhuatl, un origen purépecha, maya, etcétera, ¿no? Si tú viajas por el país, pues te vas a dar cuenta incluso en los nombres de los municipios, llega a ver como tienen cierta tonalidad. Claro. Entonces, sobre todo en Michoacán. Sí. Es que, por ejemplo, todo Michoacán, pues, o gran parte de Michoacán, pues, es de origen purépecha. Entonces, los pueblos, Marabatío, Chilchota y etcétera, etcétera. Todo eso es purépecha. Pero si tú vas, por ejemplo, al centro de México, pues así, Mixcoac, Tláhuac, incluso Cuernavaca, que en realidad era Cuautlahuaca, ¿no? Exacto. Tienen un ritmo, tienen como un matiz, ese tono así como de antiguo, aunque muchas veces está corrupto, ¿no? Claro, y nos admiramos, por ejemplo, no es burla, pero es un programa serio, pero me voy a lejos. Dices, yo nunca hablaría ruso. Pero a ver, también nuestro idioma era un poquito difícil y sin embargo se hablaba. O sea, nada más es cuestión de practicarlo. Pues en realidad, por ejemplo, el náhuatl es igual de complejo que el latín, o sea, con sus declinaciones. De hecho, es mucho más complejo que el español, ¿no? Y podríamos decir que muchos de los idioma y lengua significan lo mismo. Ahorita la gente piensa que lengua es como dialecto. Pero es nuestra lengua madre, así es. No, pero en realidad lengua significa idioma, ¿no? Sí. Y nuestro idioma. Y los idiomas ancestrales de México, pues muchos son incluso más antiguos que el español, ¿no? Claro. Mira, y me enteré también, hablando de Hernán Cortés, que él nunca quiso que se perdiera el idioma, o sea, nuestro idioma nunca. Pero como ya después él ya le mandaron otras personitas que iban a mandar y que iban a tener más autoridad que él, las reglas cambiaron y él estaba en contra de eso. Entonces, cuando ya llegan más poderes, pues se va acabando todo esto y hasta la actualidad, como estamos. Pero yo digo que sí sería muy bueno y muy ideal que habláramos un idioma, por ejemplo, una lengua, mínimo. Porque a veces que estás molesta con tu amigo, tu amiga o tu esposo o tu esposa, bueno, ¿sabes qué? Te van unas palabritas en agua para que para relajarme. No, sería súper. Pero bueno, nos estamos perdiendo un poquito. ¿Qué encontramos en la primer planta de este maravilloso museo? Pues mira, ahorita tenemos la sala de paleontología y de arqueología. Es una sala provisional, no está completa, digamos, pero está en proceso de reestructuración. Lo que vamos a encontrar a partir del 9 de marzo, que inauguramos una exposición, es Esencias, Riquezas y Secretos del Museo Regional de Guadalajara. Yo te comentaba que el museo está en reestructuración desde hace mucho tiempo. Yo tengo ahorita 7 meses en el museo y la idea de esta exposición es que puedas conocer todo lo que hay, ¿no? O la diversidad de colecciones que tiene el museo. Entonces es una exposición que abarca paleontología, arqueología, etnografía, historia y pintura, que era lo que originalmente estaba repartido por todo el museo.
Eso también lo vamos a encontrar en la planta baja a partir del 9 de marzo. Y tenemos el área, la capilla, que es una sala de exposiciones temporales en donde ahorita tenemos el lenguaje del pincel, que son pinturas del siglo XVIII. Y son como los grandes maestros de la pintura del siglo XVIII, de la Nueva España y de la Nueva A los amantes Granada. de la pintura, del arte en pintura, sí, está sí. súper. Para todos los gustos. Tiene para todos los gustos. Qué padre. Ahorita eso es lo que tenemos en la planta baja. Qué interesante. Fíjate, mi gusto, ahí te va cuál es mi gusto. En este caso me llamó muchísimo la atención lo del mamut. Ya. Me encantó, ¿sabes por qué? Porque le decía aquí a mis compañeros, a Magnolia y a Os, que uno nace, bueno, yo, no por el hecho de nacer en México, dices, es que aquí pues no nos merecemos o no, nuestra fauna silvestre no se da para que hubieran nacido aquí un mamut, un elefante. Por ende sabemos que son del continente africano. Pero ¿qué es lo que me explica al encontrar aquí, en cerquita de la ciudad, un mamut? Señalé que por aquí también había mamuts, elefantes, o sea, ¿aquí se inició? ¿O andaban por todo el mundo? ¿Cómo? Pues en realidad Qué yo creo que sí, más bien curioso, andaban ¿no? por todo el mundo. Viajaban. No te sabré decir En de dónde manada, es entonces el origen del mamut. exacto, o sea, qué interesante encontrarlo aquí y que aquí está y es una evidencia. Ahí Claro. está, es una realidad, créanlo. No, y también tenemos ejemplares de camélidos, El tigre de dientes de sable. Bueno, esa es una reproducción, pero es muy espectacular, ¿no? Sí. Y sí, ahorita aprovechando, qué bueno que lo dices, tenemos a propósito del 56 aniversario del descubrimiento del mamut, tenemos una exposición fotográfica que explica cómo fue el descubrimiento del mamut, ¿no? Y cómo llega al museo, cómo queda armado. Entonces, bueno, y además están realizando actividades, regresando a lo de la planta baja. En la planta baja tenemos el área de comunicación educativa, que las huellas del mamut ahorita te llevan hasta el área de comunicación educativa, y ahí hay una serie de dinámicas, juegos y actividades que están planeadas para niños para aprender lo que estás diciendo, ¿no? Para aprender sobre el mamut, para aprender sobre la fauna pleistocénica. La fauna. ¿Hay fotos? ¿Hay algún diseño de alguna etapa de la vida en aquellos años? Era arcaica, ¿no? Hay una serie de reproducciones o recreaciones de estos animales en pintura. Hay unas fantásticas que crea un escultor digital que se llama Sergio Aguilera, me parece. Y bueno, ahorita esa es una de las salas que vamos a reestructurar este año. Vamos a tratar de poner estas recreaciones para que la gente pueda ver como pues la apariencia que tenía el animal originalmente, porque tú lo que encuentras ahorita en el museo pues son algunos de los restos fósiles que se conservaron sobre estos animales, ¿Y ¿no? qué medidas? A ver, danos una explicación más o menos. Del mamut yo veo los colmillos, ¿no? Que vienen siendo los colmillos. Pues en realidad, bueno, las defensas, ¿no? Ajá, las Porque defensas. no se exacto. utilizaban para masticar propiamente, o sea, son más bien pues se utilizaban para defenderse o para incluso manipular cosas, ¿no? Mover troncos o qué sé yo, ¿Qué tal pues, si eran domados? Nunca lo vamos a saber. Y los trabajaban con ellos. No, fíjate que no, bueno, No creo. en el mundo de la arqueología no puedes hablar de cosas que no Claro. tengas una evidencia. Claro. Entonces, no hay evidencia de que se haya domesticado jamás el mamut, no creo. Si eran manadas muy grandes. Estamos hablando de los tiempos de la megafauna. Digamos en la época del hielo, en la era del hielo, Sí. pues fue lo que el ser humano fue persiguiendo desde el área de Siberia y de la zona de Altai en Rusia, que cruzan por el estrecho de Bering persiguiendo estas grandes manadas, ¿no? Por eso es que ellos caminaban, como dices, en manada buscando su hábitat, ¿no? Estaban... Pues lo que pasa es que, bueno, recorrieron todo. El ser humano en aquel entonces, estamos hablando de 30,000 años antes de Cristo, pues no tenía conocimientos de arquitectura propiamente, y entonces realmente lo que hacía era estar detrás de las fuentes de alimento, de agua, de provisiones. Exacto. Por Tenían ejemplo, ciclos estacionales, ¿no? Exacto, por ejemplo, los asentamientos humanos ahorita. Lo podemos ver también en el museo. ¿Sí? Una parte. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos. Todos somos México.
recorrido por sus municipios a través de sus tradiciones y cultura. Continuamos. Volvemos al programa Todos Somos México. Les recordamos que también pueden escuchar la grabación de este programa el domingo en Radio Tequiza a las 5 de la tarde y los martes nos pueden escuchar a las 6 de la tarde en el escarabajoradio.com y Radio Morir. Y seguimos con el tema del Museo Regional con Celia y el director del museo. Regresamos, director. ¿En qué nos quedamos? Seguimos con la planta alta ahora, Estamos en la segunda planta. Yo me quedé un poquito con duda en cuestión de la planta baja. Estábamos hablando sobre la fauna y el recorrido de los mamut, por ejemplo. Pero eso sí me gustaría conocer, lo que viene siendo la fauna silvestre. Imagínense qué padre conocer. Bueno, a los que nos gusta un poquito la ecología y nos gusta recordar un poquito qué fauna era, que me imagino yo que eran plantas gigantescas. Porque ahorita tú vas al súper y compras una plantita, pero imagínate antes una plantita en dimensiones mega grandes, como dices, mega fauna. Qué padre, ¿no? O sea, conocer esa fauna de hace años. Dedicarnos un poquito de nuestra vida diaria en querer un poquito la naturaleza y regalarle 5 minutos a las plantas, 5 minutos a tener un jardín bonito, a tener un área recreativa bonita en tu casa, un pequeño espacio. Así como le dedicamos al fútbol o a las chelas, a algunas personitas así, pues amiguitas o amiguitos, pues también querer un poquito la naturaleza. O sea, y aquí en el museo podemos encontrar un poquito de historia para darnos una idea de toda la maravilla que había y que también todavía tenemos aquí en México, ¿no? En nuestro país. No, y hacer conciencia, porque de alguna manera, aunque las teorías no son concluyentes en que el ser humano fue el responsable de esta extinción masiva de la megafauna. Exacto. Pues sí coincide, ¿no? Y coincide con el poblamiento de América, con las bandadas de grupos nómadas humanos que empiezan estos animales a desaparecer, ¿no? Que no habría y que se ha desaparecido y ni cuenta nos hemos dado. O sea, y pensar que México tiene una fauna silvestre increíble todavía. Claro. Muy grande, animales hermosos. Qué triste sería que nos dijeran, vamos al museo a verlo. O sea, eso es lo peor que puede suceder. Sí que, bueno, pero en realidad, bueno, ahorita dentro de la reestructuración del museo lo que se va a buscar es que se entienda esto, o sea, la relación del ser humano con estos animales. No es, digamos, para conocer animales, para ver estos temas, pues está el Museo de Paleontología, ¿no? Uh-huh. Y ahí sí el enfoque es más hacia la fauna. Aquí en el museo vamos a dar, se está creando un giro para entender cuál fue la relación del ser humano con esta megafauna. Y cómo al conquistar los territorios, el ser humano, al lograr el sedentarismo, pues cómo empieza a formar ya grupos humanos con estilos artísticos, culturales bien definidos, y cómo empiezan a generarse los centros de poder, primero las aldeas, los centros de poder, claro, las ciudades, ¿no? Claro que sí. Bueno, tenemos un recadito aquí, nos han llamado Margarita Soto. Sí, vamos a ver más adelante el costo. Me pregunta de una vez si quiere lo decimos, nos está preguntando el costo del ingreso al museo. Sí, el costo es 55 pesos, pero están libre de... No es cierto, ya está en 60. Acaban de subir el... No hay promociones. Sí, la promoción es que con credencial de estudiante, de maestro de la tercera edad, la entrada es libre. Y los domingos es entrada libre para todos, ¿no? Ok, también los domingos. ¿Qué horarios tiene? De las 9 a las 5 de la tarde, de martes a domingo. Los lunes se cierra para labores de mantenimiento. ¿Y el sábado, perdón? Domingo, perdón. Los domingos es variable, pero de 9 a 4. De 9 a 4, ok. Dependiendo de la cantidad de personal que vaya, es el horario que tiene el museo. ¿Hay un guía? ¿Hay varios guías? O sea, se toma una ruta y... Estoy tratando de conseguir un guía para los sábados, porque los sábados no hay guías, pero los de martes a viernes y los domingos tenemos guías. Perfecto. Bueno, para Miguel Morán y para Margarita Soto, pues ya les estamos explicando la dinámica y los horarios. Muchas gracias por haber llamado, amigos. Saludos. Pues bueno, como dice usted, nos quedamos en la primera etapa de la primera planta, en cuestión del acercamiento con lo que viene siendo la naturaleza, el entendimiento de esos tiempos, ¿no?, que se vivían con los asentamientos humanos. Pero ahí queda ya lo que es esa la primera etapa, en la primera planta. Si nos vamos hacia la segunda, ¿qué es lo que encontramos?
Subiendo por las escaleras del patio principal, a mano izquierda vamos a encontrarnos con la exposición de Sevilla-Guadalajara, la serie pictórica de San Francisco de Asís, que es una serie de 11 cuadros de tamaño monumental. Son enormes, deben tener 3 metros por 2 metros y medio más o menos. Grandísimos. En los que se narra la vida de San Francisco, sus milagros, bueno, primero como su parte de la vida, la parte de su vida como humano, digamos, después cómo recibe los estigmas y y entonces se dedica a emular la vida de Cristo, ¿no? Y entonces ahí vemos... ¿Qué antigüedad tienen los cuadros, las pinturas? Los cuadros deben ser de la primera mitad del siglo XVIII. Qué padre. En el museo, pues es parte de la obra más antigua, ¿no? Que si Claro. tienes, digo, que recuperó, me parece que las recuperó Isca del atrio del templo de San Francisco, que está ahí abajo por los 2 templos. Y pues están... ¿Pinturas de quiénes? ¿Obras de quién? Ahí en Esteban Márquez de Velasco. Esas Ok. pinturas por mucho tiempo se creyó que eran de Murillo, que eran Murillos, pero con estudios recientes que hizo la curadora del área de Pinacoteca del museo, la doctora Adriana Cruz Lara, ella se encuentra los contratos de cómo se mandó a hacer, cómo se mandaron a hacer los cuadros, cuándo, todo, ¿no? Entonces ahora sabemos que son de Esteban Márquez de Velasco. Qué interesante. Es lo que yo pienso bueno, yo mi opinión muy particular, me gustaría que la SEP, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, hiciera un tour o regalarles un tour a los niños, bueno, entre comillas regalar, pero a lo mejor también como padres de familia aportar un poquito, y mínimo una vez al año, o hacerla como un paseo obligatorio, cultural, por parte de las escuelas, que mínimo una vez al año salir a conocer esto, es increíble, conocer el museo, llegar, tan solo el hecho de admirar el edificio, Claro. la escenografía que tiene, las medidas que tiene, la piedra con la que se hizo la cantera, no hay muchísimo contenido y todo eso es una historia tremenda que tenemos como patrimonio. Sí, y sobre todo creo que lo más interesante sería que que se fomentara el deseo de conocer, ¿no? Así es, O sea, para ellos que- son niños, ellos quieren explorar y Claro. qué mejor que explorar todo esto. Y es que fueran nuestra los propios niños identidad. los que presionaran a sus padres de llévame aquí, llévame allá, ¿no? Sí. Llévame a conocer. Claro, es como, hoy estamos hablando, se puede decir que ya se perdió el hábito o la costumbre de mandar cartas. Vamos no yéndonos lejos. Qué emocionante era antes mandar una carta y esperar esa carta, la respuesta. Y esas cositas son los pequeños detalles que se están perdiendo. Entonces el hecho de visitar un museo es ilustración, es arte, es educación, es cultura, son buenos principios. Pues no olvidarnos de ese tema, que no tiene un costo mayor. Ahora pueden ser paquetes, ¿no? También se puede manejar por un paquete de entrada para las escuelas. Pues es que te digo que las escuelas no cuestan, o sea, Claro. los niños no pagan entrada, ¿no? Fíjate nada más. Llevando su credencial. De todas formas, pues yo tratamos en el museo pues si vemos niños Claro. que quieren entrar al museo, no traen la credencial, pues evidentemente son estudiantes, ¿no? Es Que más, pasen. compañeros, el hecho de ser niños, ya, no hay de otra. Eres un niño y entras porque entras. Claro. Que no les pase lo que a mi niño. Tengo un niño de 6 años, tengo ya unos mayores, pero más chiquitos de 6 años. Y como está alto, lo midieron y no lo dejaron entrar a jugar con los demás niños. Que también, digo, no es justo. Digo, pobre de mi hijo. Y le dije, dale una oportunidad, por favor. No, sí, le di una única oportunidad. Entonces, el hecho de ser niños ya es ganancia. Muy bien. ¿Y qué es lo que más podemos encontrar en la segunda planta? Tenemos tenemos ahí las carrozas en los pasillos. Tenemos la carroza de Porfirio Díaz. Tenemos una que fue de la familia de los Orendain. Una carroza de Porfirio Díaz. Y Wow. tenemos además la sala de etnografía 4, o sea, ya viéndolo como en recorrido, pues, te encuentras la sala de etnografía 4, donde tenemos manifestaciones de la plástica wixárika, ¿no? Del mundo wixárika. Tenemos las salas hay 2 salas de etnografía, donde vemos aparte el mundo etnográfico, digamos como la forma de producción rural, ¿no? Todo lo que es las La herramientas. forma de producción rural. Qué padre. Qué Y- interesante. Y finalmente tenemos la sala de historia 2, que es
pues abarca desde la independencia de México hasta la revolución. ¿Me repites eso último? Que no entendí. Sí, tenemos la historia, tenemos después de las salas de etnografía, tenemos la sala de historia 2, que es desde la independencia de México al 1930, 40 más o menos. ¿Cómo se vivía todas las etapas de México en ese entonces? Pues son algunas etapas, o sea, se explican algunas de las etapas, algunos de los personajes importantes de la región. Hechos históricos. Hechos históricos, exactamente, ¿no? A los amantes de la historia. Para los amantes de la historia. Sí, qué interesante. Pero sobre todo me encantó el tema que me comentas del carruaje de Porfirio Díaz y de otra personita que no te entendí quién fue, el que me comentabas. Esa fue donada por la familia de los Orendain. Hace relativamente poco estaba hablando yo con Fidel Orendain sobre la carroza. Y bueno, pues es todo un tema. Las carrozas están muy deterioradas y requiero ahí conseguir patrocinio para que me echen la mano a restaurarlas, porque cuesta mucho dinero restaurarlas. Pues mira, como comentabas al principio, muchas personas donaron en su momento la oportunidad de donar, o arqueólogos que se han encontrado piezas importantes van y las donan también, ¿no? No, bueno, los arqueólogos tienen digamos que el instituto tiene como el ciclo de vida, digamos, como de los hallazgos o de las piezas, pues los encuentras, los estudias, los restauras, en algunos casos publican los resultados de estos estudios, y algunas de estas piezas pues tienen que terminar en los museos. Por ejemplo, ¿no? Los amantes de recolectar o ¿cuál es la palabra? Que les gusta coleccionar. Que a veces en sus casas tienen tesoros tremendos y los pueden donar también. ¿Qué hay que hacer aquí? Sí, pues eso nada más es llevarlos al Centro INA Jalisco, pero pues bueno, para los amantes del coleccionismo, pues también la mesura, ¿no? Pues digamos, no está permitido. O sea, digamos, es un delito, ¿no? En realidad, wow. Sobre todo lo que es arqueología. Recibir. Sí. No recibirlo, no, pues comprar y sacar de los Pero lugares. si es donado, si te lo donan. No, bueno, estamos hablando de temas diferentes. A ver, si ya los tienen ellos, sí, que los tengan y los quieran donar, exacto. No hay ningún problema. Exacto, esa era mi pregunta. Si lo tienen y te quieren donar, y eso, pues ya no, o sea, donarte, porque tengo amigos que han encontrado unas vasijas muy padres, muy interesantes, que se han encontrado no sé dónde, y digo, no, es que no las destruyas, a lo mejor tiene un valor invaluable y no sabemos. ¿Quién es el que sabe? Ustedes. Ya, sí. ¿Verdad? Sí, bueno, pues ese es un problema que hay en todo el país, o sea, prácticamente en todo el país, donde excaves o donde hagas algo. Es que dice el dicho, el que busca encuentra. Sí. Entonces, nos damos otro corte. Mal, regresamos en un momentito, no le cambien. Somos México. Un recorrido por sus municipios a través de sus tradiciones y cultura. Continuamos. Regresamos a Todos Somos México, un encuentro con sus municipios, y pues les voy a hacer una invitación así rapidita a todos nuestros amigos radioescuchas y a todos nuestros amigos de Facebook Live, las redes sociales, de que tenemos un patrocinador que los tenemos un poquito olvidado, y él es el que, como dicen, también aporta para hacer este programa y estar aquí con ustedes. Pues es un restaurante, es una menudería muy rica para todos ustedes el día que quieran desayunar. Todos los domingos a partir de las 6:30 de la mañana está a sus órdenes en Hidalgo 32, en Atequiza, Jalisco. Carretera Guadalajara a La Barca. En el puro centro de Atequiza ustedes entran, está la entradita y se dice Atequiza, entras a tu mano izquierda si vienes de Guadalajara hacia La Barca, y ya estamos a tu servicio, tortillas recién hechecitas y un menudo muy rico y muy casero, con receta casera. Así es que todos están invitados a visitar esta menudería, y pues a partir de mañana, todos los domingos, ahí los esperamos. Muchas gracias por este comercial que estamos dando, y pues seguimos con el tema, licenciado.
que a partir, pues muchas gracias porque esté aquí con nosotros. Está muy interesante el tema en saber que tenemos un museo, pero también ahí queremos hablar un poquito de un tema social. Se puede decir que es un tema social porque como todo requiere gastos, requiere restauración, requiere estar en una condición y a veces los apoyos económicos del gobierno del estado pues no son suficientes porque sí somos bastantes edificios que se necesita estructurar sería la palabra, pero usted nos puede platicar un poquito qué podemos aportar nosotros también como ciudadanos. Pues no es tanto lo que puede aportar la ciudadanía, en realidad mira, lo que te contaba ahorita en el comercial. El presupuesto del museo es federal. Uh-huh. Sin embargo, y de hecho la jurisdicción sobre el museo pues la tiene el gobierno federal a través del Instituto Nacional de Antropología, que es de la Secretaría de Cultura ahora, antes era de la SEP. El asunto es un poco que el museo es un buen negocio para cada uno de los estados, ¿no? Uh-huh. El museo representa pues gran parte, digamos, de la oferta cultural turística que tiene el centro de la ciudad, por ejemplo. Así es. Entonces, teniendo un buen museo, o un museo que te permita pasar un muy buen rato, unas 4 o 5 horas de la mañana, pues eso aumenta la derrama económica del turista porque requiere utilizar más tiempo para conocer el centro. En cambio, ahorita, con las condiciones en las que está el museo, pues la verdad es que el museo necesita... te lo acabas muy rápido, ¿no? Claro. O sea, uh-huh. el recorrido del museo es de 1 hora, hora y media máximo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues el punto es concientizar al gobierno estatal que... pues en esto, o sea, que si tenemos un buen museo, pues va a haber más derrama económica, pero además creo que el museo podría ser un buen trampolín turístico, o sea, hay casos como el Museo de Antropología de la Ciudad de México, el turista llega, se baja del avión, se registra en el hotel, va al Museo Nacional de Antropología y de ahí ya tiene 15 o 20 viajes que planea hacer, ¿no? Y de ahí se dispersan por la República Mexicana y ya sea que se van al Caribe, se vienen al occidente, se van al norte, lo que sea, ¿no? Claro. Pues lo mismo tenemos que hacer en el Museo Regional, o sea, cuando el turista llegue al Museo Regional, y es parte del plan que estamos haciendo, sepa cuál es la oferta que tiene el Estado, a dónde puede ir, cuánto duran los viajes, ahí sería un centro de atención a los turistas también. Es que no es como un centro de atención porque no es la idea del museo, sino que al mostrarlo la gente quiera conocer más y quiera ir. Exacto. ¿No? Entonces diga, yo quiero ir a Huachimontones. ¿Qué hay alrededor de Huachimontones? Pero fíjate, me refiero a que los guías son los indicados para hacerte llegar esas ideas y darte la ilustración completa. ¿Qué más puedes conocer? Por eso a lo mejor confundí claro. la pregunta. Pero como dices, o sea, es cuando de la vista nace el amor. Y es cuando empiezas a querer viajar y a conocer todo lo que te ofrece este bello país. Sí, exacto. Pues uh-huh. Pues más o menos ese sería el planteamiento, ¿no? Claro. Y ahorita pues conseguir, yo ahorita pues la idea es tratar de conseguir reuniones con la gente de turismo de Jalisco, con la gente de cultura, uh-huh. Para tratar de hacer un plan que pues finalmente... gestiona recursos, claro. Sí. Y que desemboque en esto, o sea, en un museo... bien planificado regional del estado, porque además ni siquiera debería ser el Museo Regional de Guadalajara, y mira, es el Museo Regional de Jalisco, ¿no? Ahorita me das una idea porque por medio de este programa podemos hacer un llamado oficial, una atenta invitación a todos nuestros amigos radioescuchas, a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo por redes sociales, que también si visitamos el museo va a ser una demanda muy muy interesante en cuestión de hacer fuerza para que diga algún gobierno, ¿sabes qué? El museo requiere un apoyo porque de veras hay turismo interesado. Si están viniendo, hay que quedar bien con ellos, porque es el espejo de México. Claro. Nos damos a conocer en todo el mundo. Entonces, si es para nosotros como ciudadanos, como habitantes de aquí, pues hay que echarle la mano al museo, ¿verdad? Claro. Bueno, pues vamos, queda muy poquito tiempo, ya se nos acabó, qué mal, yo quiero conocer más del museo, pero bueno, le agradezco muchísimo, licenciado, que esté aquí con nosotros, sigue siendo invitado de honor aquí, unirse a este equipo de Todos Somos México, un encuentro con sus municipios, espero que le haya gustado la dinámica y de lo que se trata. No, Celia, te agradezco muchísimo la invitación y el espacio para pues, venir a platicar y pues nuevamente hacer la invitación a la gente que vaya al Museo Regional de Guadalajara, que nos sigan en las redes, en Facebook, Twitter. Estamos enfrente de la rotonda Instagram de los Hombres Ilustres. A espaldas de Catedral. Casi contigua Catedral, ajá. Perfecto, el puro centro, así es que invitados todos al museo.
Regional de Guadalajara. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana también con un tema muy interesante. Bye, nos vemos. Gracias. Magnolia.